David se despertó repentinamente. Sus ojos se abrieron de par en par, quedando atónito ante lo que veía a su alrededor. Sombras extrañas en su habitación parecían cobrar vida, formando figuras dantescas y espeluznantes. Miró su reloj. Se dio cuenta de que era tarde, próximo a la medianoche. De repente, desde el exterior de su casa empezaron a escucharse gritos y voces aterradoras. David recordó que, según la tradición, esta noche se abriría un portal entre el inframundo y la tierra de los vivos. Con valentía, David se puso de pie y se asomó por la ventana, y lo que vio lo dejó sin aliento. Figuras extrañas y espectrales se movían en la oscuridad como si emergieran de las mismas penumbras del más allá. Un escalofrío de terror recorrió su cuerpo. Súbitamente, alguien llamó a su puerta. Con mucho temor, David tomó una pequeña bolsa que contenía una poción mágica llena de conjuros que apaciguarían la furia de las pequeñas entidades oscuras que se abalanzaban a su puerta. Al abrir, se encontró con seres de apariencia demoníaca, seres horribles que aullaban de manera siniestra y ruidosa. David, aterrado, les entregó la ofrenda que llevaba en la bolsa. Los espíritus, una vez satisfechos, se marcharon entre risas y gruñidos espectrales. David sintió que su alma se llenaba de paz nuevamente, mientras los veía desvanecerse en la oscuridad de la noche. Solo en ese momento se dio cuenta que su alma se había liberado de la oscura y terrible maldición de Halloween. Bienvenidos al canal de los Mitonautas. Hoy vamos a revisar una de las celebraciones más controversiales y misteriosas de nuestro calendario, y que ha llevado a diferentes teorías que van desde que se trataría de una celebración pagana ancestral, un rito colectivo satánico o simplemente una tradición americana con carácter comercial para aumentar las ventas de los negocios de dulces, disfraces y mover la economía. Halloween, también conocido como All Hallows Eve, es una festividad con raíces profundas que nos llevan de regreso a la antigua Celtia, una región que abarcaba parte de lo que hoy son Irlanda, el Reino Unido y Francia. En Celtia, el Samhain marcaba una transición importante, el final del verano y el comienzo del invierno. Era un periodo en el que las noches se alargaban, el frío se hacía presente y los celtas se preparaban para el cambio de estación. Sin embargo, la historia de Halloween se entrelaza con la llegada también de los romanos a Celtia. Cuando los romanos conquistaron estas tierras, llevaron consigo sus propias tradiciones, que se mezclaron con las celtas. Y una de las festividades romanas que coincidían con Samhain era la celebración de Pomona. Pomona era la diosa de las frutas y las cosechas. Esta fusión cultural sentó las bases para lo que eventualmente se convertiría en Halloween y la protección contra los espíritus malignos. Estas culturas creían firmemente que durante esta época el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía más delgado, lo que permitía que los espíritus de los fallecidos visitaran la tierra. Para confundir a estos espíritus malévolos, los celtas se disfrazaban con pieles de animales y máscaras. Encendían grandes hogueras como señal de protección contra estos espíritus malignos. Además, se realizaban festines y ofrendas a los dioses y a los espíritus de los ancestros. Se creía que compartir comida y bebida con los espíritus garantizaba su favor y protección. Muchos autores romanos, cuando conquistaron a los pueblos celtas, aseguraron en sus crónicas que en estas fiestas se realizaban sacrificios humanos y de sangre, y que esta festividad pagana era un rito de crueldad y sacrificio al dios de la muerte. Sin embargo, recordemos que la historia siempre es escrita por los vencedores de las guerras. Y los conquistadores romanos trataban a estos pueblos y sus tradiciones como bárbaros, por lo que no podemos saber a ciencia cierta si este dato es real o simplemente una exageración de los historiadores romanos. Con el paso de los años, la Iglesia Católica Romana trató de darle un giro a esta celebración para acabar definitivamente con las creencias celtas. Así fue como en el año 610, el Papa Bonifacio IV instauró la fiesta de los mártires cristianos, el 13 de mayo. Pero esta medida no tuvo mucho éxito, por lo que en el siglo VIII el Papa Gregorio III implantó la fiesta de los mártires cristianos el día 1 de noviembre, haciéndola coincidir de esta forma con la fecha de la celebración de Samhain. Y más adelante,
el Papa Gregorio IV amplió esta celebración a todos los santos del panteón cristiano. Aquí fue cuando se cambió el nombre del festival a All Hallows Eve, término que derivaría posteriormente en el actual Halloween. Cabe mencionar que la Iglesia Católica Romana incorporó varias festividades paganas en su calendario litúrgico a lo largo de los siglos, como parte de su estrategia de evangelización y conversión de poblaciones paganas a la religión cristiana. A continuación te voy a mencionar algunas de las festividades paganas que fueron asimiladas por la Iglesia Católica. En primer caso tenemos Saturnalia, el festival romano de Saturnalia que se celebraba en honor al dios Saturno. Se fusionó con la festividad del nacimiento de Cristo para dar lugar a la celebración de la Navidad. En muchas culturas antiguas, el 25 de diciembre se festejaba el nacimiento de algunas deidades del tipo solar, como Atis, el dios frigio, Mitra, el persa. Las labores agrícolas finalizaban en esta época y los campesinos y los esclavos podían aplazar el trabajo cotidiano. Los romanos, como ocurre actualmente en la Navidad, visitaban a sus familiares y amigos, intercambiaban regalos y celebraban grandes banquetes públicos. Además decoraban sus casas con plantas y con velas durante 7 días. Los nórdicos también tenían la celebración de Yule, que celebraba el solsticio de invierno donde la luz vencía a la oscuridad, y se relaciona con la Navidad y el periodo de la festividad cristiana de la Natividad también. Otra de las fiestas muy conocidas era la de Lupercalia o la fiesta de la luz. Esta festividad romana de Lupercalia se celebraba en febrero en honor a Lupercus y fue transformada en la celebración del día de San Valentín, en honor a San Valentín, patrono de los enamorados. Otra fiesta fue la de Imbolc, la festividad celta de Imbolc, que marcaba el final del invierno. Se asocia con la festividad de la Candelaria, que se celebra el 2 de febrero en honor a la presentación de Jesús en el templo. Estos son solo algunos ejemplos de la asimilación de festividades paganas en el cristianismo. Y esto fue una práctica más común para facilitar la conversión de las poblaciones paganas al cristianismo. La Iglesia adoptó estas fechas y adoptó sus significados para atraer a nuevos fieles y facilitar la transición de las antiguas creencias a la nueva fe cristiana. Pero volviendo al Día de los Muertos o el Festival de los Muertos, este no se limita solamente a Estados Unidos o Gran Bretaña, o a los celtas, o incluso a los romanos, sino que es una tradición universal que se ha transmitido de generación en generación durante muchos siglos, que incluso se pierde en la noche de los tiempos. Diferentes culturas en el mundo han celebrado el Día de los Muertos, que conocemos hoy día, lo cual abre una gran interrogante de cuál es el origen ancestral real que originó esta tradición. Al parecer, los pueblos antiguos sufrieron algún tipo de acontecimiento o evento muy real y desconocido para nosotros que marcó sus vidas para siempre y que quedó plasmado en estas celebraciones de Halloween. Aquí hay una lista parcial de culturas antiguas que practicaban el Festival de los Muertos y siempre a finales de octubre o principios de noviembre. Tenemos ejemplos como los judeocristianos, los celtas, los anglosajones, los holandeses, los egipcios, los pueblos de Asiria, de Persia, de Perú, de Polinesia, México, en la India, los mayas, los australianos y los japoneses. Lo relevante aquí es que todas estas naciones y todos estos pueblos celebraban a los muertos siempre en esta fecha entre octubre y principios de noviembre, que coincide cuando las Pléyades entran a la constelación de Tauro. Y aquí surge la gran pregunta: ¿hubo algún hecho realmente importante, catastrófico, que haya ocurrido en esta fecha cuando las Pléyades entraban en la constelación de Tauro y que es recordado por tantas civilizaciones y tan distantes unas de otras, que increíblemente todas celebran el Día de sus Muertos? ¿Qué pasó en la historia? ¿Qué pasó en la Tierra en aquel momento que provocó esta reacción y esta celebración que aún perdura hasta nuestros días? Vamos a ahondar brevemente sobre esta fascinante idea, y para esto vamos a citar al investigador Randall Carlson. Carlson ha explorado innumerables mitos y leyendas durante muchas décadas de diferentes culturas que abordan catástrofes como inundaciones, donde el mundo o parte del mundo es destruido y los pocos sobrevivientes recuerdan y honran a los que partieron debido a la catástrofe. Y aquí encontramos desde las narraciones de los antiguos griegos hasta el relato del diluvio de Noé, el diluvio que se menciona en el Popol Vuh de los mayas también.
En las tradiciones judío-cristianas y musulmanas también tenemos referencia de este diluvio universal. Pero lo intrigante es observar que muchas de estas narrativas sugieren que estos eventos catastróficos ocurrieron en tiempos cercanos a esta época del año donde las Pléyades entraban en la constelación de Tauro. Esto plantea la fascinante cuestión de que si existe algún vínculo o coincidencia entre estas tradiciones y las festividades actuales. Sin ir más lejos, hay algunos investigadores que incluso han planteado la teoría de que esta fecha puede ser la reminiscencia o el recuerdo de la destrucción de una de las civilizaciones más enigmáticas, míticas y controversiales de nuestra mitología. Me refiero al continente perdido y misterioso de la Atlántida. Les invito a reflexionar sobre estas fascinantes teorías que nos abren la mente a nuevas posibilidades de nuestra historia humana. Pero independientemente de los mitos o creencias en relación a esta celebración y más allá de su historia, lo importante, a mi modo de ver y en mi percepción, es que podemos transformarla en un momento de reflexión, de conexión y sobre todo de recuerdo con aquellos que fueron significativos en nuestras vidas y que ya no están físicamente con nosotros. Recordarlos con amor y felicidad es esencial, ya que sabemos que el alma de aquellos que amamos perdura y está con nosotros siempre y cuando tengamos un espacio para ellos en nuestro corazón. Muchas gracias por entrar al canal de los Mitonautas. Espero que este capítulo haya sido de su agrado y los invito a que se suscriban si quieren pertenecer a esta comunidad de buscadores de la verdad y a compartir el video si también lo encontraron interesante. Recuerden que estamos siempre, ahora toda la semana, subiendo videos y lo más importante es que es nuestra responsabilidad hacer un mundo mejor. Así que nos vemos. Chao.